La pena es la principal consecuencia jurídica del delito y supone necesariamente un mal para el delincuente y un beneficio para la sociedad. Como se ha dicho por algún sector del pensamiento jurídico, la pena es una amarga necesidad dentro de la comunidad de seres imperfectos que son los hombres. Su imposición está condicionada por la materialización previa de un comportamiento típico, antijurídico, culpable y punible. Al llegar a este punto, la sanción penal será merecida y necesaria. Y esta particular sanción consistirá en la pérdida total o parcial de determinados bienes jurídicos o derechos. Esto es la consecuencia jurídica más grave que puede imponer el Estado. Históricamente, se viene planteando que las exigencias de la pena deben interpretarse desde dos ámbitos: la prevención general y la especial. Para dotarlos de mayor claridad, deben ser analizados por separado, diferenciando la amenaza, la imposición y la ejecución de la pena. El momento legislativo. Con ocasión de la creación legislativa, se determinan los tipos y la entidad mínima y máxima de pena que serán de aplicación, conforme a los fines que se pretende conseguir. En este momento, se tendrá en cuenta la prevención general positiva y negativa, y la prevención especial positiva. Deben compatibilizarse estos criterios con los límites que permiten evitar el terror penal y la instrumentalización del ser humano, principio de legalidad, proporcionalidad, subsidiariedad, humanización de las penas y resocialización. La limitación de la respuesta punitiva a tres clases de pena: las privativas de la libertad, las pecuniarias y las privativas de otros derechos. Este es el espacio legalmente definido en el que cabe la pérdida de bienes jurídicos y derechos para todo aquel que haya delinquido. El momento judicial de la individualización judicial se ha convertido en el punto culminante para la teoría de la pena. En este momento prevalece la prevención especial positiva y la prevención general positiva, con el imprescindible correctivo del principio de proporcionalidad. En la ejecución de la pena prevalece la prevención especial positiva, pues la sociedad reclama la reinserción del delincuente para intentar que en el futuro lleve una vida sin delitos. Sin embargo, la prevención general también hace acto de presencia, exigiendo que se declare la seriedad y validez de la amenaza penal. Cada una de las penas posibles, privativas de la libertad, multa o privativas de otros derechos, tienen una forma de ejecución particularizada. El derecho penitenciario es la rama del ordenamiento jurídico que específicamente se ocupa de la ejecución de las penas y medidas privativas de la libertad. Las leyes y reglamentos penitenciarios dan contenido a la garantía de ejecución, impuesta por el principio de legalidad penal. La pena de prisión consiste esencialmente en una privación de la libertad ambulatoria, ininterrumpida, durante determinado periodo de tiempo. El condenado conserva la titularidad y el ejercicio de todos sus derechos, en la medida en que no resulten incompatibles con la pérdida de la libertad ambulatoria. Dicha incompatibilidad es la causa por la que se priva al condenado de ciertos derechos, como el de reunión o el de huelga, en tanto es imprescindible para poder ejecutar adecuadamente la pena impuesta. Los cuestionamientos a la eficacia preventiva
de la pena conducen a replantear la prevención especial y la idea del tratamiento penitenciario. Partimos de la base de que es difícil obtener resultados esperanzadores, aunque se realicen grandes esfuerzos. Sin embargo, en un Estado de Derecho no es posible renunciar al objetivo resocializador, pues supone uno de los elementos esenciales para contrarrestar el fenómeno criminal desde una perspectiva que permita construir y mejorar una sociedad. En la actualidad, la pena de prisión se estructura en torno al tratamiento penitenciario individualizado y científico regulado por la ley penitenciaria. En cuanto a la duración temporal de la pena de prisión, es un tema que presenta muchas peculiaridades. Respecto a la duración mínima de la pena, a nivel científico se rechaza el recurso a las penas cortas privativas de la libertad, es decir, una detención mínima continuada por un periodo que no alcanza a 6 meses. La criminología ha demostrado que toda pena de prisión de corta duración tiene efectos muy perniciosos. Fundamentalmente obstaculiza la reinserción social. El delincuente pierde su posición laboral y familiar, por lo que al recuperar la libertad se suele ver impelido a continuar en la senda delictiva. Por otra parte, debemos recordar que una pena corta privativa de libertad es demasiado grave si se trata de delitos menores, por lo que son sanciones que deben ser limitadas. También se afirma, con acierto, que de nada valen todas estas reflexiones sobre la duración mínima de la pena privativa de libertad si el sujeto termina sufriendo una detención o prisión preventiva altamente desocializadora durante un periodo prolongado de tiempo. En cuanto a la duración máxima de la pena, según el artículo 37 del Código Penal, esta no debe exceder de 40 años. De esta forma, se excluye la prisión perpetua, al menos en teoría, porque todo dependerá de la edad con la que el delincuente entre en prisión. La prisión perpetua es incompatible con las finalidades resocializadoras. Sin embargo, tampoco una privación de libertad de 40 años se salva de las críticas, pues no deja de ser elevadísima. Se ha dicho que cualquier pena privativa de libertad que supere los 20 años altera fuertemente la personalidad del individuo y lo convierte prácticamente en un sujeto irrecuperable para la sociedad. Transcurrido ese espacio de tiempo, ya no tendrá arraigo familiar ni reinserción social efectiva, por lo que se verán disminuidas sus opciones para salir adelante, alejado del delito. Ante la crisis de la prisión, desde hace tiempo se vienen proponiendo soluciones alternativas. Aquí cabe distinguir las penas sustitutivas que permiten reemplazar una sanción penal por otra, de los mecanismos sustitutivos que mantienen la pena pero modifican o excluyen su cumplimiento. Entre las penas sustitutivas encontramos en el derecho colombiano la prisión domiciliaria, que funciona en reemplazo de la tradicional pena de prisión que se ejecuta en establecimientos carcelarios. También se encuentran los trabajos en beneficio de la comunidad y arrestos progresivos que sustituyen a la pena de multa. Sin embargo, el legislador colombiano no contempla la posibilidad de sustituir con carácter general las penas cortas privativas de libertad, como ocurre en otros ordenamientos jurídicos. Por ejemplo, todas las penas que no superen 1 o 2 años de prisión cuando los hechos son cometidos por delincuentes ocasionales. Además de lo anterior, cabe anotar que los derechos fundamentales de la población carcelaria no admiten ya controversia, y de ello dan cuenta importantes fallos de tutela proferidos por nuestro Tribunal Constitucional. La Ley 1709
asigna grandes retos a todas las ramas del poder público en relación con la población carcelaria. En primer término, a los jueces. Basta con señalar el cambio sustancial que han tenido los requisitos objetivos para otorgar mecanismos sustitutivos de la pena de prisión en establecimiento carcelario, como son la libertad condicional, la prisión domiciliaria o la suspensión de la ejecución de la pena. Tales modificaciones legislativas traerán un aumento superlativo de las peticiones de libertad, los cuales deben ser tramitadas y concedidas como expresión del principio constitucional de favorabilidad. Ante ello corresponde a la Procuraduría asumir su obligación institucional de amparo de los derechos fundamentales para que no se postergue indebidamente la privación de la libertad a quien cumple los requisitos para recobrarla, pero también en defensa de la legalidad y de la sociedad, para que ésta sea otorgada únicamente a quienes a ella tienen derecho. Retos de mayor envergadura radican en cabeza del Ejecutivo, en lo que tiene que ver con la administración de los centros de reclusión y en general en el funcionamiento del sistema penitenciario. Su misión inicia con la adecuación y mejoramiento de los centros de reclusión, tanto para imputables como para aquellos que están sometidos a una medida de seguridad. Los inimputables son también parte del sistema penitenciario, pues la imposición de la medida de seguridad es una consecuencia del delito y es el Estado el encargado de administrarla en procura de prevenir la comisión de hechos similares y en la medida de lo posible lograr la curación del enfermo. Por esta razón hacia ellos también se dirigen los designios de la Ley 1709. No se trata de hacer más cárceles para abarcar un mayor número de internos, sino de lograr a través de un trabajo articulado con los jueces y los legisladores que a ellos solamente lleguen quienes inexorablemente requieran de tratamiento penitenciario. Pero a la mencionada adecuación de los centros de reclusión se suma el mejoramiento de la capacidad operativa del INPEC para cumplir con el traslado de los internos a las audiencias a las que han sido citados, así como la posibilidad de que participen virtualmente cuando se cuente en los centros de reclusión con los medios necesarios para ello. De igual forma, tiene el Ejecutivo la tarea de lograr el mejoramiento de los servicios de atención en salud dentro de las cárceles, de los programas de trabajo, incluyendo su justa remuneración, el fortalecimiento de los proyectos de educación, el mejoramiento de los servicios de vigilancia satelital y bloqueo de señales de telecomunicación que impidan que la cárcel se convierta en centro de operaciones para continuar la ejecución del delito. La debida asignación de pabellones especiales para condenados, procesados, funcionarios públicos y miembros de la fuerza pública. Doctora, mis saludos a la exministra Ruth Correa. Y miembros de la fuerza pública. La atención acorde a las circunstancias, a las reclusas en estado de embarazo y, entre otros, la reglamentación atinente a las condiciones de reclusión y resocialización para miembros de pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, raizales y palanqueras, de que trata el artículo 96 de la ley en cita. En cuanto al legislativo, creemos que las condiciones están dadas para continuar realizando un trabajo político-criminal articulado, que se centre cada vez más en la reflexión en torno a la conveniencia del aumento coyuntural de penas
y exclusión de beneficios, cuando ello tiene mayor incidencia en el realce de la crisis carcelaria que en la prevención de la criminalidad. Frente a todos estos importantes contenidos de la Ley 1709, la Procuraduría tendrá una importante participación en la implementación del nuevo modelo penitenciario, porque no debemos renunciar a la idea nuclear según la cual la pena debe concebirse como una respuesta extrema ante actos que atenten contra aquellos derechos mínimos sin los cuales la convivencia en comunidad se torna difícil y en ocasiones imposible. Y respecto a la ejecución de la misma, no puede volver la vista atrás pretendiendo retornar a su concepción retribucionista y de venganza por el acto cometido. Muchas gracias.